Está el doctor Godoy Vélez con nosotros para que nos ayude a entender una decisión que es que los presos no podrán votar en esta elección que tengan se viene. 3 años o más de condena firme, entiendo, ¿no? Esto a partir de una decisión del Procurador General de la Nación. Sí, en realidad el procurador lo que hace es dictaminar, el caso está en la Corte Suprema. Porque fue apelado. Porque fue apelado justamente. Primero había denegado este pedido el Tribunal Oral de Mar del Plata, después fue a casación. En casación lo que se planteó fue la inconstitucionalidad de diversos códigos, tanto expliquémosle a la artículos gente, del Código Penal. Un chico que estaba preso tenía una condena de 6 años, ¿no? Tiene una condena de 6 años. Que pidió votar. Pero más allá de la condena, en definitiva, todo condenado a más de 3 años de prisión tiene inhabilitación por el tiempo que dure la pena para ejercer sus derechos electorales. ¿Qué era lo que sucedía en la práctica antes del 2007? Bueno, en realidad nadie podía votar, tuvieran o no condena, ¿sí? Eso cambió a partir del 2007. Es decir, con prisión preventiva, ¿votaban? Antes no, a partir del 2007 sí, lo cual en definitiva es ajustarse a lo que dicen tanto el Código Electoral como el Código Penal. Lo que sucede acá en el caso de Zelaya es que él plantea, digamos, que es inconstitucional que no pueda votar. Él sí está condenado con una condena firme. ¿A cuántos años? A 6 años de prisión. O sea que no podría votar de acuerdo a la ley. Claro, o sea, no puede, por eso lo que plantean es la inconstitucionalidad de la ley. Para entender dónde estamos parados, actualmente desde el 2007, como bien vos explicás, quienes podían votar son los procesados o quienes no tienen una condena firme. Claro, quienes no tienen una condena firme, exacto. O sea, tanto los que tienen una prisión preventiva o quienes por ahí tienen una condena que no está firme. A partir del 2007 solo los que tienen condena firme, y lo que sucede en este caso es que sí tiene condena firme, es por más de 3 años y plantea la inconstitucionalidad de los artículos tanto del Código Penal como del Código Electoral que le vedan la posibilidad de votar. Tiene que resolverlo la Corte. El procurador lo que hizo fue emitir su dictamen antes de que la Corte lo resuelva. El procurador siempre tiene que dictaminar. Recordemos que el procurador es el jefe de los fiscales. Exacto. Y en este caso lo que hizo fue decir que son constitucionales las normas tanto de uno como de otro código y que no corresponde que esta persona vote. Tendrá que resolverlo la Corte como ha resuelto tantos otros temas vinculados a temas electorales en este legal, año. ¿no? Para entender también por qué una persona que tiene una condena firme no vota. Sí. Bueno, eso está dispuesto por el artículo penal y por el Código Penal y por el Código Electoral. Básicamente, como tantas otras inhabilitaciones, digo, el Código Penal no establece exclusivamente penas de prisión. Es como la establece inhabilitación para multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Claro. Me parece la clave acá, sobre todo porque muchos hablan, bueno, proscripción, cuando se habla de proscripción no es verdad en términos... acá, la condena tiene el doble conforme, es decir, hubo una sentencia... Sí, es una sentencia firme. Firme, es decir, que dos tribunales independientes, o de 2 instancias distintas, mejor dicho, condenaron a esta persona a 6 años. Sí, y a diferencia de otros casos que por ahí se han planteado anteriormente, este sí tiene condena firme. Otros casos que se plantearon antes nunca tenían estos requisitos, ¿sí? Y nunca se había planteado la inconstitucionalidad de las normas, no se habían cuestionado, sino que lo que se decía era... ¿Usted tiene una opinión, doctor, sobre esto? A mí me parece que... Más allá de que tenemos que someternos a la ley, claramente, no es el pacto que establecemos. Pero es que justamente la ley así lo establece, no tiene por qué votar. Me parece correcto apegarse a la norma o en todo caso, modificarla. Pero mientras la norma existe hay que apegarse a la norma. Y si la Corte falla que es inconstitucional, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Digamos, ¿marcaría un precedente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, yo en principio no veo razones para que se aparte del dictamen del procurador, en primer lugar. Pero si sucediera, lo que ha pasado en otros casos es que justamente, en principio no sería de aplicación esta sanción que impone el Código Penal y además
lo lógico sería pensar en alguna reforma, como se han producido en tantos otros casos reformas legislativas a partir de... Hablemos de derecho comparado. ¿Qué pasa en otros países de Iberoamérica con este tema? No, en general este es un tema que cuando hay una condena y está firme, por eso es muy importante remarcar eso, la condena firme. Por eso la proscripción no es como... No y además tiene que ser por más de 3 años, esto significa que son delitos graves. Claro. Recordemos que lo más común que le puede suceder a un ciudadano que, digamos, un ciudadano de bien, es por ahí incurrir en un siniestro vial, ¿sí? Y en general, aun cuando se produjera el fallecimiento de una persona, va a quedar como un homicidio culposo y quedaría con una condena de 3 años en suspenso, ¿sí? Entonces, está pensado bajo esa... La normativa en general tiene una lógica. En este caso es esa, y que delitos leves por ahí no impliquen la privación del derecho electoral. Los 3 años también incluyen la prisión, ¿no? Sí, son el límite que cuando se pensó el Código Penal, ustedes lo hablarán más de una vez, y ven que siempre es como que la vara que divide está puesta en los 3 años. Ese código de 1908 creo que fue modificado por otro que todavía no se puso en vigencia, pero el nuevo no cambia esto. Pero a ver, y además ha tenido muchísimas reformas, entonces no es que es un código... No, el código original preveía el duelo, claro. ¿sí? Esto no existe más. No más. ¿sí? Entonces, no, pero así como se reformó el Código Civil y Comercial y entró en vigencia hace poquito. El del 2015, En 2015 hay un nuevo Código Penal que también se está por aplicar, esperemos que no entró en vigencia. No entró en vigencia todavía. Ahora, para entender esto me trae a colación también otro tema que a veces desconocemos, ¿no? Para las personas que están con algún tipo de condena que sí votan, ¿no? Personas, como explicabas recién, que no tienen una condena firme, que están procesados. ¿Cómo es el proceso de votación en un lugar de detención? Con boleta de formato papel. El sistema no es muy diferente al que vemos en el cuarto oscuro en una escuela, simplemente que se implementa todo dentro del mismo establecimiento. ¿Y si está en prisión domiciliaria? Si tiene prisión domiciliaria, lo lógico sería que pida permiso para ir a votar el lugar que le corresponda, porque en definitiva van a votar donde el padrón así lo indique. Claro, es interesante saber estas cosas. Sí. Lo que pasa es que es interesante, pero bueno, la ley por eso le pregunté qué pasaba en otros países, porque en general hay un derecho que es compartido en muchos casos. Sí, a ver, en lo que es Latinoamérica en general lo que pasa es lo que pasaba acá antes, ¿sí? Es decir, que cualquier persona que estaba en prisión no ejerce su derecho electoral más allá de que tenga o no una condena. Las razones en general tienen que ver con que dicen los que estudian esto que la participación ciudadana se ejerce efectivamente con el voto. Sí. Con lo cual, si uno viola el sistema, queda excluido de la participación ciudadana. Un poco ese es el espíritu. Usted corríjame, ¿no? Sí, y es un poco el espíritu que por eso hace esta división entre lo que podríamos considerar delitos leves y aquellos que ya revisten una mayor gravedad. Por eso los 3 años. Por eso los 3 años, sí. Es interesante. Y también, ya que hablamos de esto, hay un código de la aplicación de las penas, ¿no? El famoso código de procesal penal. Procesal penal, ¿no? Sí, eso en realidad es el código de procedimiento, es lo que Exacto. El que establece de qué manera se desarrolla el juicio. Claro, ¿sí? claro. El proceso penal desde la instrucción hasta el juicio oral, bueno, y todas las instancias. Estamos anteriores. muy lejos de que nos transformemos en lo que se llama, lo decimos técnicamente, pero lo explicamos, ¿no? Sí. La justicia adversarial, es decir, que el fiscal carga con toda la investigación y es el que, como vemos en las películas, esto se aplica en algunas jurisdicciones de la Argentina, todavía no en la justicia federal, por ejemplo, pero vamos hacia ahí. ¿Estamos muy lejos? No, es cuestión de aplicar el código nuevo, el código procesal nuevo. Claro. Que, bueno, estamos ahí discutiendo dónde sí, dónde no. Doctor. Y son estas cosas que tiene la Argentina, ¿no? Que a veces no terminamos de ponernos de acuerdo en la aplicación de las normas. Gracias por su visita. Gracias, doctor. Muchas gracias.